El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenichu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Cruz Alberto, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Demon Slayer, parte 2. Capítulo 7, el primer demonio. Punto de vista de Seiji. A la edad de 13 años comencé mi viaje. El plan era dirigir todo mi despecho adolescente y mi fase rebelde hacia los demonios. Como en mi vida pasada morí a los 13 años, los demonios iban a sufrir la angustia de la adolescencia durante 2 vidas. Me dan pena. Me voy ahora, le dije a mi tío y a mi tía que habían estado cuidando de mí durante muchos años. Sé que nada de lo que digamos hará que te quedes, así que, ¿qué más podemos hacer? Suspiró mi tío. Buena suerte en tus viajes, muchacho. Cuídate, Seiji, no olvides enviarnos cartas. Y recuerda siempre que tienes un hogar con nosotros, dijo mi tía mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Les hice una profunda reverencia para mostrarles mi respeto y aprecio. Eran lo más parecido a una familia que tenía. Tal vez hubiéramos sido más cercanos y felices si me hubiera sincerado durante todos estos años. Pero desde lo que pasó esa noche, puse cierta distancia entre mí y otras personas. Fue por miedo a perder a una familia otra vez y por lo que quería hacer. Mi corazón todavía estaba demasiado amargado para ese tipo de amor. Gracias por cuidarme, dije y me incliné un poco más. Espero que vivan mucho tiempo. Espero que por sí solos aumenten la esperanza de vida media de los japoneses, que era de 45 años. Después de despedirme, salí de la casa y luego del pueblo. No les dije exactamente lo que iba a hacer, solo que me iba a ir de viaje sola y que era algo importante para mí. Se lo había contado desde pequeña, así que no podían refutarlo y sabían que era inevitable. Además, viajar solo de un pueblo a otro no era algo raro. Había mucha gente que lo hacía por aventura o para encontrar un pueblo permanente donde establecerse. Así que pude salir con su bendición. Tenía una katana atada a mi costado. Fue forjada por uno de los herreros más famosos de Japón y me la dieron como regalo cuando finalmente derroté al maestro de mi dojo de manera justa cuando tenía 12 años. También llevaba una bolsa conmigo que contenía herramientas esenciales como botiquín de primeros auxilios, agua potable, herramientas y algunos utensilios por si alguna vez quería acampar en el bosque. Creo que también había algunas conservas de comida que mi tía me preparó. Compré un mapa en la ciudad, así que sabía a medias a dónde debía ir. El viaje al monte Fujikasane me llevaría aproximadamente 2 semanas si viajara a pie, pero espero llegar a la montaña en un mes. Esto se debió a que quería cazar demonios y ganar experiencia antes de entrar en la selección final. Otra razón sería que simplemente quería disfrutar del viaje. Una pregunta para todos mis lectores del siglo XXI. ¿Sabían lo hermoso que era Japón? Especialmente a principios del siglo XX, cuando la naturaleza todavía era virgen y prácticamente no había sido tocada por los humanos ni por la contaminación. Me pareció una locura pensar en lo mucho que habíamos arruinado la naturaleza en tan solo un siglo. Pero, por ahora, el mundo era hermoso. Y realmente me gustan las cosas bonitas. Mis ojos podían comprender plenamente la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Podía ver el aire que corría por el bosque, una brisa relajante. Podía ver cada reflejo de luz de las hojas y cada musgo en las rocas. Vi colores que tenían nombre y otros que no, colores que una persona normal nunca vería. Si la gente viera la belleza como yo, creo que todos se enamorarían también. Habría sido aún más bonito si hubiera podido viajar durante el día, pero por desgracia no fui perfecto. Dormía durante el día y viajaba durante la noche. Una de las razones por las que lo hacía era porque quería que me atacara un demonio. Pero la razón principal por la que dormía durante el día era porque era sordo. Imagínense que dormía durante la noche cuando los demonios rondaban por allí. Odio admitirlo, pero dormía profundamente. Era más vulnerable que cualquier otra persona cuando dormía. Así que solo podía dormir durante el día cuando sabía con certeza que los demonios no me atacarían. Solo podía dormir cuando sabía que estaban escondidos en alguna cueva oscura o en un agujero. Sin embargo, no hay que confundir esto con una debilidad absoluta.
Entrené todos mis otros sentidos, especialmente el olfato y el tacto, para que fueran extremadamente sensibles, de modo que aún no estaba completamente indefenso. De todas formas, durante el día dormía y por la noche viajaba. La gente era amable y había muchas cabañas o pequeños pueblos por todo Japón, así que simplemente les pedía amablemente un lugar para dormir y estaban felices de decir que sí. No estaba seguro de si tuve suerte o no, pero no me encontré con ningún demonio en los 2 primeros días de mi viaje. Fue recién el tercer día, mientras escalaba la montaña de Akiara, cuando me encontré con mi primer demonio. Y vaya si fue toda una experiencia. El monte Akiara era frío todo el año, pero como no era invierno, no había nieve. La montaña tenía nombre, lo que significaba que era significativamente más grande que las montañas habituales. La gente rara vez visitaba la montaña debido a su gran altitud, las duras condiciones y porque no era la única ruta. De hecho, era la ruta más larga en comparación con la ruta del puente que conducía al mismo lugar. Pero recuerdo que elegí la ruta de la montaña por 2 razones: la esperanza de encontrarse con un demonio y el deseo de ver el amanecer en la cima de la montaña. ¡Qué hermoso debe ser! El aire era extremadamente fino y la situación empeoraba a medida que subía. El aire era gélido y cada inhalación me congelaba los pulmones y me causaba una ligera molestia en la cavidad nasal. Sin embargo, estaba bien entrenado, así que apenas me molestaba. No sabía si había animales o insectos, pero los imaginé piando fuerte en el silencio y el aislamiento de la noche. Había un pequeño y accidentado sendero que subía a la montaña y que estaba cubierto de vegetación porque rara vez se usaba. Los árboles de la montaña tenían raíces gruesas y apenas ramas para soportar los fuertes vientos que sin duda soplaban en la montaña durante todo el año. Estaba completamente oscuro y no había más luz que las estrellas y la luna. Pero la oscuridad nunca me molestó porque, con el mundo transparente, el mundo era visible perpetuamente. Por eso, inmediatamente noté un cambio repentino en el viento. Algo se precipitaba hacia mí desde mi costado y el olor a sangre y cadáver podrido llenó mi nariz. Me detuve. Y en ese momento, un demonio salió del bosque a mi izquierda. Su cuerpo voló a través del sendero y pasó junto a mí a una velocidad que me hizo levantar las cejas. Si no me hubiera detenido, su cuerpo se habría estrellado contra mí y probablemente me habría roto todos los huesos. Su acción fue calculada y también tuvo en cuenta mis pisadas. Fue como un depredador que se lanza sobre su presa. Bueno, eso fue vergonzoso, comenté ante su monumental error mientras su cuerpo se desplomaba y se detenía al costado del camino. Pero no te preocupes, nadie más lo vio, dije, pero él no apreció mis palabras. Me gruñó como un animal con las venas de la cara saliendo a borbotones. Prometo que no se lo diré a nadie, dije, y él se abalanzó sobre mí. Fue una lástima, si no se hubiera revelado, tal vez hubiera tenido una oportunidad. Pero el breve momento ya me permitió estudiar su cuerpo en detalle. Ya sabía lo fuerte que era, cuál era su principal punto fuerte y todo lo demás. Ya me lo contó todo. Su cuerpo desapareció en un estallido de velocidad y fuerza, dejando una onda expansiva detrás mientras me disparaba como un cañón. Una serie de acciones que, sin embargo, fueron dolorosamente lentas para mis ojos. Su truco era una breve explosión de poder. Parecía un hombre de mediana edad que vestía un ori blanco y tenía la piel pálida. Tenía piernas gruesas y poderosas y antebrazos bulbosos a los que se unían dedos con forma de lanza. Di un paso, doblé las rodillas y me incliné hacia atrás para esquivar su segundo intento de cortarme la cabeza. Fue un intento rápido y preciso, pero falló una vez más. Pero no se detuvo y aterrizó en un árbol horizontalmente antes de impulsarse rápidamente desde el tronco del árbol. Luego rebotó entre los árboles de las montañas a una velocidad cegadora, para los ojos normales, por supuesto. Creo que estaba intentando confundirme y hacer que fuera más difícil esquivarlo, pero aún así me resultó dolorosamente obvio. Puede que no hable con palabras, pero las acciones hablan más que las palabras. Las direcciones que miraba, la forma en que colocaba sus pies después de aterrizar, la forma en que se tensaban los músculos de su cuello y la posición del árbol en sí me decían exactamente cuándo iba a abalanzarse sobre mí o cuándo iba a saltar a otro árbol como un mono. Podría fácilmente telegrafiar su movimiento. Por fin, volvió a dispararme. Su cuerpo se convirtió en una mancha blanca que revoloteaba y yo me coloqué de lado para que no me alcanzara por un pelo. Se produjo una explosión de aire y tierra cuando el demonio puso la mano en el suelo. Cuando el polvo se asentó, se agachó con una mirada de asombro, casi de miedo.
Estaba a unos centímetros de mí, así que juguetonamente le golpeé la cabeza con la mano. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en mi katana y vi con gran detalle cómo sus músculos se tensaban de miedo y cómo su corazón se aceleraba. Su corazón antes latía rápidamente por la emoción, pero ahora latía con fuerza por el miedo. Debió haberme confundido con un cazador de demonios de alto rango. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba en peligro. Se levantó del suelo en un intento de huir. Lástima que me haya contado su plan de correr un segundo antes de siquiera moverse. Finalmente saqué mi katana y justo cuando él pensaba que había logrado escapar, le corté el tobillo y cuando intentó dar otro paso, se le desprendió todo el pie. Con el desequilibrio repentino y la fuerza mal dirigida, rodó como una muñeca. Era débil, patéticamente débil. Además, hablaba mucho. Pero algo que me resultó infinitamente interesante fue la diferencia entre un cuerpo humano y un cuerpo de demonio. La diferencia no era obvia, pero si uno miraba con atención, podía ver que eran dos cosas completamente diferentes. Los músculos de los demonios eran más gruesos y mucho más activos que los de un hombre. Estaban extremadamente tensos y se movían incluso a costa de ser destrozados. Eso fue solo el comienzo, ya que los demonios también tenían huesos más gruesos y su flujo sanguíneo no era natural. Su sangre no dependía únicamente del corazón para viajar por todo su cuerpo. De un vistazo, pude darme cuenta de que con su factor curativo, el limitador en su cerebro se había eliminado de manera efectiva. Se decía que los humanos solo podían usar la mitad de un tercio de su verdadera fuerza para no dañar sus propios cuerpos. Pero ese no fue el caso de los demonios. Podían utilizar el 100% de su fuerza en todo momento. Esa era una de las razones de su fuerza sobrehumana, además del obvio factor mágico, por supuesto. Increíble, dije cuando vi cómo su herida se cerraba. Pude ver cómo su calor corporal aumentaba rápidamente y su tobillo soltaba humo mientras se regeneraba. Tengo que saber más sobre esto, dije y el demonio se volvió para mirarme con evidente miedo en su rostro. Pero también había una nueva ira y alivio. Tu espada no es una espada Nichirin, dijo. Incliné la cabeza y dije, sí, lo creas o no, ningún herrero ni comerciante de armas de Tokio sabía nada sobre la espada Nichirin. No pude encontrarlos en absoluto. Entonces no puedes matarme. Dijo y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Asentí, afirmando su declaración. En efecto. Su pie se curó y luego corrió hacia mí con una velocidad increíble y una confianza renovada por el hecho de que yo no tenía un Nichirin, la perdición de todos los demonios. Después de todo, ¿por qué debería tener miedo si no podía matarlo? Probablemente pensó que estaba siendo furtivo, pero su lenguaje corporal reveló que había atacado furtivamente hacía mucho tiempo. Me incliné un poco hacia atrás e incliné la cabeza lo suficiente para que su garra cortara la primera capa de mi piel. Luego respiré profundamente y utilicé mi estilo de respiración incompleta. Respiración con esteroides. Sí, lo llamé así y en serio, mi velocidad se duplicó y saqué mi katana con una rapidez que el demonio ni siquiera podía ver. Mi ataque fue perfecto, sin energía ni movimiento innecesarios. Apuntó con precisión y cumplió su función con precisión. Bajo sus ojos temblorosos, el demonio vio como mi espada literalmente le arrancaba el brazo. Cortarlos o trocearlos requeriría de mucha energía y más de un movimiento, así que simplemente saqué la carne del hueso con un movimiento circular. Fue eficaz pero brutal para el enemigo. Por suerte, era sordo y no escuché el estridente grito de agonía que soltó el demonio. Cayó de espaldas, mirando con horror su brazo, que no era más que un hueso blanco. Se estaba curando, pero la regeneración parecía extremadamente dolorosa, ya que se retorcía como un gusano. Sí, no puedo matarte, dije y me acerqué lentamente a él mientras él intentaba arrastrarse para alejarse. Pero lo dijiste como si fuera algo bueno para ti. Una muerte rápida hubiera sido preferible a lo que le hice después. El demonio se convirtió en mi primera víctima. Lo usé como una forma de desahogar años de odio y amargura. También lo usé como una forma de familiarizarme con la biología de un demonio, lo cual era vital para el mundo transparente, y probar los límites de su factor de curación. En un momento oró para que se levantara. Capítulo 8, Monte Fujikasane. Punto de vista de Seiji. Por favor, no más, me pregunto cuántas personas le habrán dicho lo mismo mientras las destrozaba miembro por miembro. Si tuviera que adivinar por su fuerza y por cómo mi hermana lloraba y suplicaba mientras el demonio la comía viva, diría que al menos cientos. Deja de hablar. Muévete. Corre.
Le dije a su cuerpo desmembrado que ya no sanaba. Necesitaba que se moviera para familiarizarme con un demonio y aprender el lenguaje de su cuerpo único. Había sangre a lo largo del pequeño sendero y trozos de su carne de demonio salpicados por todas partes. Al principio había hecho un gran esfuerzo para huir y contraatacar, pero después de un tiempo, se dio por vencido. Ahora su cuerpo ni siquiera se curó cuando lo corté. Simplemente yacía en el suelo, desmembrado, como un cadáver inútil. El único movimiento de su cuerpo era el de sus labios, que se movían para formar palabras incoherentes. Me quedé de pie junto a él y lo observé. Su rostro había dejado de transformarse en formas agonizantes hacía un rato y había dejado de llorar. Simplemente miraba hacia adelante como un pez muerto con una hoja en blanco por rostro. Ya no era estimulante. El sol salió poco después y el demonio por fin volvió a reaccionar. Su rostro se estiró de alivio y las lágrimas cayeron de sus ojos. Estaba feliz de ver el sol. La luz del sol brilló sobre él y su cuerpo se disipó como ceniza. Su sangre y los trozos de carne salpicados también desaparecieron. En apenas unos segundos, ya no quedó ninguna evidencia de la existencia del demonio. Eso fue definitivamente una experiencia, me dije. Tal vez me excedí un poco, ya que fue el primer demonio con el que me encontré. Al recordar la impotencia que sentí esa noche, el poder que tenía sobre un demonio ahora era embriagador. Era como una droga que llenaba la rabia y el odio sin fondo que tenía dentro. No era algo bueno, lo sabía. No podía odiar ciegamente a los demonios porque sabía que había muchos demonios buenos como Nezuko, Tamayo, Bushiro, etc. Y demonios que eran tan víctimas como los humanos. También sabía que alimentar esas emociones negativas y recorrer el camino de la venganza sin fin no era prudente. Vi Naruto, está bien. Pero yo solo tenía 13 años, así que permítanme ser infantil y mezquina. Todavía tengo tiempo para crecer. Después de eso, seguí mi viaje. Tuve tiempo suficiente para llegar a la cima de la montaña y vi el amanecer como quería. Luego me dirigí nuevamente hacia el monte Fujikasane. No tenía ganas de dormir, así que seguí viajando toda la mañana y recién dormí después del mediodía. Pasaron los días y, para mi silencioso deleite, me encontré con demonios todas las noches desde entonces. No eran tan poderosos como el primero, pero eran suficientes para mi autoentrenamiento e investigación. También practiqué mucho mi estilo de respiración durante ese tiempo. Me di cuenta de la enorme diferencia entre la destreza física de un demonio y la de un humano, por lo que me di cuenta de la importancia de los estilos de respiración. Las montañas y el bosque también fueron un gran entrenamiento, pusieron a prueba mi resistencia y me brindaron el entorno perfecto para entrenar mis sentidos. Para hacerme más fuerte, tuve que reconfigurar mi mente y aceptar que la lógica de mi vida pasada no se aplicaba a este mundo. A menudo tuve que luchar con eso cuando era joven. En un momento de mi viaje, me encontré con un pueblo que estaba plagado por un demonio con arte demoníaco de sangre. Fue durante la última semana de mis viajes. El demonio era una mujer hermosa que podía hipnotizar y lavar el cerebro de las personas con el sonido de su voz. Su arte de demonio de sangre funcionaba de manera similar a las sirenas, por lo que pude entender. El demonio se dio cuenta de que si actuaba con inteligencia, podría tener un suministro ilimitado de alimentos en lugar de cazar humanos todas las noches. Así que les lavó el cerebro a los aldeanos y manejó la aldea para satisfacer sus necesidades. Todo el pueblo estaba bajo su mando y ella criaba a los humanos como si fueran ganado. La población de mujeres en el pueblo era 10 veces mayor que la de hombres. El pueblo tenía costumbres y otras prácticas extrañas que, en última instancia, aumentarían las tasas de natalidad. Se comían sobre todo hombres y se conservaban a las mujeres como herramientas de cría para proporcionar al demonio un suministro infinito de alimentos. Los hombres de la aldea eran apenas suficientes para mantener la granja y dejar embarazadas a las mujeres. Honestamente, era un pueblo jodido y rara vez visitado por gente porque cuando lo hacían, los visitantes eran hipnotizados y devorados. Era la granja humana personal del demonio. Obviamente, el arte del demonio de sangre no funcionó porque yo era sordo. Al principio, ni siquiera me di cuenta y pensé que era solo un pueblo muy extraño con tradiciones extrañas. Pero cuando escuché a las mujeres hablar de lo orgullosas que estaban de que su hijo se sacrificara por los dioses, supe que algo andaba mal. Sinceramente, mi experiencia en el pueblo podría ser un libro completamente diferente por sí solo, pero no contaremos esa historia hoy. Tal vez en otro volumen, contaría mi experiencia en el pueblo con detalle. Entonces luché contra el demonio que controlaba a los aldeanos y fue mi batalla más desafiante hasta ahora.
El demonio tuvo muchos años para darse un festín de carne humana, por lo que era poderoso. Pero ella cayó rápidamente como todos los demás porque estaba en desventaja. Su arte de demonio de sangre no funcionaba en una persona sorda. Después de que el demonio perdió el control sobre la aldea, los habitantes casi se volvieron locos. Aún conservaban los recuerdos de lo que había sucedido, por lo que sabían las cosas horribles que los habían obligado a hacer. Ya sea sacrificando a sus hijos, matando a viajeros y ofreciéndolos al demonio o cometiendo muchos actos de libertinaje. No me quedé mucho tiempo en el pueblo. Me fui después de decirles que lo que pasó no fue culpa suya y que culparan a los demonios de todo. Y que empezaran de nuevo. El pueblo sería el último que visitaría en mi viaje porque no tenía ninguna intención de meterme en otro lío. Por fin, después de más de un mes de viaje, llegué a la base del monte Fujikasane. Ni siquiera tuve que mirar el mapa para confirmar que estaba allí porque el dulce aroma de una flor particular llenaba el aire. Hermosos árboles de flores cubrían la montaña y le daban un aspecto distintivo en comparación con el resto del entorno. No me hizo falta que me dijeran que eran glicinas. Eran del color de la lavanda y cubrían la mayor parte de la montaña. Me quedé realmente atónita por su belleza, especialmente cuando emitían un brillo tenue en la oscuridad de la noche, casi como si tuvieran propiedades mágicas en su interior. Había un pequeño pueblo en la base de la montaña. Eran personas del cuerpo de cazadores de demonios, pero no eran cazadores de demonios. En cambio, eran personas estacionadas en las montañas para cuidar los árboles de glicina. Eran básicamente jardineros. Algunos de ellos eran cazadores de demonios retirados, mientras que otros eran trabajadores que utilizaban la glicina para crear diferentes productos, como el incienso de glicina. En la base del monte Fujikasane había toda una industria de productos derivados de la glicina. Cuando fui a verlos y les conté el motivo por el que había venido a la montaña, recibí la triste noticia de que la selección final aún estaba a algunas semanas de distancia. Oh. El horror de verse obligado a esperar. Pero mi tiempo en Mount Fujikase las siguientes semanas no sería en vano ya que conocí a alguien que se convertiría en una de las personas más importantes de mi vida. Pensé que sería la única que llegaría antes para la selección final. Parece que estaba equivocada. Todavía hay personas cuyos corazones arden más que el mío. Yo era sordo, pero incluso yo sabía que el tipo hablaba ruidosamente. Era apenas el segundo día después de haber llegado al monte Fujikasane, el lugar donde se llevaría a cabo la selección final. Él se me acercó mientras yo dormía bajo uno de los árboles de glicina. Su belleza me infundía somnolencia. Fue entonces cuando lo conocí. Hola camarada, mi nombre es Kyojiro Rengoku. Encantado de conocerte. Capítulo 9, Rengoku Kyojiro. Punto de vista de Seiji. Hola camarada, mi nombre es Kyojiro Rengoku. Encantado de conocerte. Todavía recuerdo ese día vívidamente. La cálida luz del sol se asomaba entre los árboles de glicina y acariciaba mi piel. El brillo ya no era una molestia que me impidiera dormir, sino que se había convertido en un hábito cómodo. Se me acercó con toda la fuerza del día y por un momento pensé que había recuperado la audición. Su presencia era como el sol, que no se disculpaba por brillar más que los demás. Abrí los ojos perezosamente para mirarlo y quedé asombrado. Él era hermoso. En un sentido artístico, por supuesto. Si Dios fuera un artista, sería considerado una obra maestra. Un cuerpo alto y lleno de músculos diseñados exclusivamente para luchar y blandir una espada. Había un aura salvaje, un espíritu de lucha, por así decirlo, que rodeaba su cuerpo en todo momento. Sus órganos estaban sanos y frescos, como las piezas de un coche nuevo. Estaban libres de imperfecciones, no habían sido afectados por drogas, tabaco o estilos de vida poco saludables. Su proporción corporal y su estructura ósea hablaban de su bendición genética. Por parte de su bisabuelo, había sido espadachín, y su existencia misma era el resultado de muchas generaciones de reproducción selectiva. No un matrimonio arreglado, sino más bien el hecho de que era el linaje directo de los hijos más fuertes. Fue criado para ser un poderoso espadachín. Hola. Mi nombre es Kyojiro Rengoku. Un placer conocerte. Anunció por segunda vez. Era un joven alto que parecía tener un año más que yo. Tenía el pelo largo de un amarillo brillante con mechas rojas que parecían llamas, además de 2 flequillos que le llegaban hasta los hombros y 2 flequillos que le llegaban hasta la barbilla a un lado de la cabeza. Tenía cejas bifurcadas de color negro y ojos dorados que se volvían rojos con pupilas blancas. Vestía un ori amarillo con dibujos de llamas.
Tenía un par de ojos muy singulares y me encontré mirándolos fijamente. Hola. Me llamo Kyojiro Rengoku. Un placer conocerte. Y esa era la tercera vez que decía lo mismo. Tuve la sensación de que era el tipo de persona que nunca se detendría a menos que yo respondiera. Hola Kyojiro Rengoku, mi nombre es Shigan Seiji. Es un placer conocerte también, le dije al futuro Ashira de la llama. Él se rió. ¿Qué voz tan sencilla tienes para alguien que parecía arder de pasión? Fue gracioso porque me tocó esa parte. Dijeron que mi voz no tenía entonación alguna y sonaba completamente plana, como si estuviera hablando en la misma octava. Supongo que llegué aquí en el momento equivocado. Te pido disculpas por despertarte, dijo, pero la amplia sonrisa en su rostro me indicó que en realidad no lo sentía. Pero puedo preguntarte por qué estás durmiendo en una mañana tan hermosa. No dormí anoche, dije y me acomodé nuevamente apoyándome en el árbol. Rengoku se golpeó la palma de la mano con el puño en un gesto de comprensión. Oh. Veo que estuviste cazando demonios toda la noche. Debería haberlo adivinado. Fue interesante conocer a uno de los personajes más queridos de Demon Slayer. Lamentablemente, como muchos personajes amados por los fanáticos, murió a manos del demonio Akaza. Yo también lloré cuando vi su muerte. Espera, ¿quién murió? Ups, lo dije en voz alta. Nada dije y cerré los ojos. Aunque fue una experiencia emocionante conocerlo, estaba demasiado cansada y somnolienta como para preocuparme. Tal vez después de un sueño muy necesario, interactuaría más con él. Dijo que estaba aquí para la selección final, así que no es como si desapareciera pronto. Verte descansar tan tranquilamente me hace querer descansar también. ¿Habría algún problema si descanso a tu lado? Preguntó, pero yo ya había cerrado los ojos así que no lo escuché. Pero aparentemente, Rengoku era el tipo de persona que tomaba el silencio como consentimiento porque se sentó y se apoyó en el mismo árbol que yo y cerró los ojos. Él también había viajado día y noche para llegar a la montaña y necesitaba descansar aún más que yo. Así que la primera vez que nos vimos, ambos descansamos bajo el mismo árbol, cansados de la lucha y del viaje respectivamente. El árbol de glicina nos proporcionó una sombra relajante que fue perfecta para una siesta. A partir de ese momento, Rengoku permanecería a mi lado y rápidamente tomaría la posición de mi primer amigo. Una pregunta de los lectores. ¿Cómo hacen amigos los introvertidos como tú? La respuesta es que no lo hacemos. Un extrovertido nos encontró, le agradamos y nos adoptó. Y ese día, Kyojiro Rengoku me encontró. Nos despertamos por la tarde y me encontré con la extraña conclusión de que Rengoku en realidad estaba muerto de cansancio cuando lo conocí. Después de la siesta, su sonrisa era más brillante y se hacía visiblemente más ruidosa que antes. Pero su sonrisa y su carácter atronador no resultaban molestos en absoluto, sino que eran un rasgo entrañable que a la gente le gustaba. Su carisma estaba fuera de serie. En apenas unas horas, se acercó más a la gente que vive al pie de la montaña de lo que yo pude llegar a estar en 2 días. Me veía como un alma gemela, un compañero espadachín que quería hacer el bien en el mundo y convertirse en un cazador de demonios que protegía a los inocentes. Así que se mantuvo cerca de mí e intentó que me abriera a él. Bueno, buena suerte con eso, mi tío y mi tía no pudieron hacerlo incluso después de 6 años. Y creo que él lo tomó como un desafío. Había algo en su carisma y su personalidad extrovertida que quería acercarse a mí y hacerme amigo. En mi caso, no había nada malo, no era un cabrón nervioso que se esforzaba por estar solo por el hecho de estarlo. Nunca me molesté en ponerme en contacto con otras personas, salvo para conocerlas. Creía que eso era suficiente. Había también otra razón. Yo era extremadamente mala con la gente. Como fui sorda en mi vida pasada, nunca tuve una relación significativa. Y las personas cercanas a mí en esta segunda vida fueron asesinadas brutalmente por un demonio. Así que no se me puede culpar exactamente por mis defectos. Rengoku lo sabía y se aseguró de expresarlo abiertamente también. Oye, ¿sabes que da mucho miedo mirar fijamente a la gente cuando hablan? Los trabajadores me dijeron que por eso no les gustaba hablar contigo, dijo Rengoku. Descubrí que era honesto como un niño y que también podía ser bastante franco. Eso me gustó de él. ¿Lo es? Reflexioné. Sí, y el hecho de que nunca respondes a la mayoría de las personas que te hablan. Pareces ignorar a todos los demás, excepto a las personas que te confrontan cara a cara, dijo asintiendo con la cabeza, como para reafirmar sus propias palabras. Tenía que usar los ojos y leer los labios para saber lo que decía la gente.
Y si no los veía, ni siquiera podía notarlos cuando me hablaban. Bueno, diles que siento haber sido sordo, dije y sus ojos se abrieron y dejó de caminar. ¿Eres sorda?, me preguntó, pero como estaba detrás de mí no me di cuenta. Puso su mano sobre mi hombro y me giré hacia él. ¿Eres sordo? Sí, estoy sordo de ambos oídos. Perdí la audición por culpa de un demonio, dije y pude ver que estaba atónito. También pude ver la disculpa en su rostro. Como tenía una vista increíble, la gente rara vez notaba que era sorda. Además, nunca me gustó hacer publicidad de mi discapacidad, por lo que a menudo había malentendidos. Ya veo, debería haberme dado cuenta, dijo. Está bien. Sucede todo el tiempo, dije y seguí caminando. Rengoku tardó unos segundos en ordenar sus pensamientos antes de seguirme. En ese momento nos dirigíamos a otra montaña cercana. El monte Fujikasane estaba lleno de árboles de glicina, por lo que repelían a los demonios. Para cazarlos, teníamos que trasladarnos a otra montaña. Rengoku dijo que quería unirse a mí y como yo también tenía interés en verlo pelear, se lo permití. Ahora éramos los dos, avanzando por el camino de la montaña para cazar a las criaturas de la noche. Dormimos por la mañana así que estábamos llenos de energía. No nos topamos con ningún demonio durante la noche. Al parecer, los demonios sabían que no debían acercarse a Mount Fujikasane. Rengoku y yo pasamos el tiempo paseando bajo la brillante luz de la luna. Hablamos bastante durante ese tiempo, sobre todo sobre cómo pude hablar cuando era sordo y otras cosas relacionadas. Como dije, era un hombre encantador, así que disfruté mucho el momento. Fue recién al amanecer que nos topamos con un demonio. Pude verlo mientras estábamos a gran altura y lo vi corriendo al pie de la montaña opuesta. El demonio tenía sangre por todo el cuerpo, lo que nos indicaba que acababa de tener una cacería exitosa y que ahora estaba corriendo de regreso a quién sabe dónde antes del amanecer. Corrimos montaña abajo inmediatamente y con mis ojos fijos en el demonio como un halcón, nos conduje a una ruta que cruzaba directamente con el demonio. Cuando alcanzamos al demonio, el aura de Rengoku cambió y su sonrisa se desvaneció. Pasó corriendo junto a mí y, con la mano agarrando la empuñadura de su espada, dijo, «Déjamelo a mí». Y eso fue lo que hice. Vi a Rengoku abalanzarse sobre el demonio que intentó huir en cuanto nos vio. No recordaba que Flame Ashira fuera un velocista, pero era extremadamente rápido incluso a su corta edad. Aproveché para observar en detalle cómo funcionaba el estilo de respiración. Esto podría ser lo que me permitió completar mi propio estilo de respiración. Rengoku alcanzó al demonio que huía con facilidad y, cuando lo hizo, inhaló grandes cantidades de aire, tanto que se formó un pequeño vórtice cerca de su boca. Mis ojos violetas emitieron un brillo extraño cuando utilicé todo el poder del mundo transparente. Entonces, todos los secretos del mundo quedaron al descubierto ante mis ojos. Vi cómo los pulmones de Rengoku se expandían hasta un grado ridículo. Su cuerpo empezó a producir una cantidad desmesurada de calor corporal y eso le dio un impulso de fuerza. También observé en detalle el patrón de su respiración. A diferencia de mi respiración, en la que inhalaba para maximizar cada respiración, él lo hacía siguiendo un patrón bien formulado. Su auriga amarillo con patrones de llamas se iluminó y me quedé perplejo cuando presencié la siguiente escena. De su boca salió un rastro de fuego y luego su katana se incendió. El filo de su espada liberó un rastro de fuego que iluminó la oscuridad del bosque. Respiración de llamas. Primera forma, dijo. Fuego desconocido. Blandió su espada horizontalmente y creó un arco perfecto de llamas mortales. Su espada golpeó el cuello del demonio con un rugido furioso de fuego y la cabeza fue cortada en un instante. El demonio sin cabeza cayó al suelo y unos segundos después, su cuerpo se desintegró. Me detuve y me quedé mirando mientras Rengoku envainaba su katana y las llamas se apagaban. Estaba confundido. Recordé haber leído en alguna parte que las imágenes elementales solo se pusieron en el anime para la imaginación y que, en realidad, no había escenas llamativas. Pero lo que acabo de presenciar fue exactamente como en el anime. ¿Fue real o pude verlo gracias a mi visión especial? Capítulo 10, Respiración de llamas. Punto de vista de Seiji fue, hermoso. Tengo que aprender eso. Rengoku envainó lentamente su espada mientras exhalaba aire de sus pulmones. Me quedé clavado en mi lugar hasta que se giró hacia mí con su característica sonrisa que brillaba aún más que sus llamas. Ya está hecho, amigo mío. Nuestra patrulla nocturna no fue en vano, dijo y luego se rió a carcajadas. Mientras tanto, lo miré con cara de pocos amigos, pero con muchos pensamientos dando vueltas en mi mente.
Estaba claro que los estilos de respiración no podían lograr poderes sobrenaturales como encerrar una espada en fuego. Pero lo vi claramente suceder. Oye, ¿viste las llamas? Pregunté. ¿Eh? ¿Qué llamas? Inclinó la cabeza confundido y eso demostró mi sospecha de que era solo yo quien podía ver las llamas cuando usaba su respiración. ¿Te refieres a mi estilo de respiración? Usé respiración de fuego, dijo y luego arqueó las cejas. Espera, ¿cómo sabes qué estilo de respiración usé? Nunca te lo dije. Así eran mis ojos. Mis ojos me permitían ver los efectos de la respiración cuando los ojos normales no podían. Era similar a cómo podía ver los colores del gas en la atmósfera si lo intentaba. Para mí, el mundo transparente era mucho más que tener visión de rayos X y una mejor vista. No sabía si era el caso de los demás o si era solo mío, pero podía ver colores imposibles. Incluso podía ver rayos ultravioleta, infrarrojos, radiación, etc. Mis ojos me permitieron percibir el mundo como realmente era, sin limitaciones. Ya he visto a un usuario que escupe llamas antes, mentí, pero debido a mi tono permanentemente plano, nadie se dio cuenta. Ah, ya veo. Me pregunto si viste a mi padre o a otra persona, tarareó para sí mismo. Deberíamos regresar. Siento que el sol está a punto de salir, dijo. Al ver cómo el demonio intentaba correr desesperadamente de regreso a su escondite, era seguro asumir que el sol saldría pronto. Sí, dije y ambos regresamos al monte Fujikasane. Mis pensamientos volvieron a mis ojos y a lo que podía hacer con sus capacidades. Poder ver los estilos de respiración era una gran ventaja, especialmente si te enfrentabas a otro usuario de respiración. Podía decirme exactamente qué tipo de respiración estaban usando, cuándo lo estaban usando e incluso diferenciar qué forma estaban usando a lo largo del tiempo. No era diferente a un boxeador que telegrafiara el movimiento de su oponente mirando su hombro. Si puedo ver los estilos de respiración, entonces también debo poder ver el arte de los demonios de sangre. Esto podría cambiar por completo el juego. Cuando Tanjiro estaba luchando contra la luna inferior Yaaba y Susamaru, pudo desviar sus ataques solo cuando Tanjiro pudo ver la flecha, su arte del demonio de sangre, con la ayuda de Yushiro. Sonreí al pensarlo. Acabo de agregar un nuevo vocabulario a mi diccionario para el lenguaje de la lucha. Al día siguiente, nuestras espadas chocaron y liberaron una chispa de impacto y fricción. Mis ojos vieron todo con detalle, desde el estado de nuestras espadas hasta las vibraciones que liberaban. Si tuviera oídos, describiría la vibración como el sonido del acero chocando con el acero. Su espada Nichirin estaba bien hecha, pero no se podía comparar con la mía, que fue elaborada por uno de los mejores herreros de Japón. Pude ver que su espada no recibió suficiente calor ni martilleo cuando fue fabricada. Fue hecha por un herrero que no puso ningún esfuerzo ni pasión en su creación, fue solo una entre las producidas en masa. Una espada de Nichiren común y corriente. Si mis ojos me dijeran la verdad, podría romperla tras un par de golpes bien colocados, exactamente a 10 centímetros por debajo de la punta. La espada no solo era común, sino que había sido utilizada en muchas ocasiones. La debilidad en la punta me indicó que había sido afilada más veces en esa zona, ya que esa parte de la espada se usaba principalmente para cortar, y la hacía más delgada que el resto. Nos empujamos mutuamente cuando no hubo un ganador en el enfrentamiento. Fue solo una observación pasajera, pero ya había aprendido una manera de ganar si esto era una batalla real. Ja 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 ja. «Qué experiencia tan extraña es luchar contra ti», dijo Rengoku y apretó su espada con más fuerza. Se siente como si estuviera luchando contra mi propia sombra. En ese momento estábamos enfrascados en una pelea que él inició después de que nos despertamos de nuestra siesta matutina. Dijo que quería ver que también le iría contra mí y yo estaba más que feliz de hablar con él, o debería decir de pelear. Aún así, no me rendiría tan fácilmente, dijo y se impulsó desde el suelo con tanta fuerza que desapareció ante los ojos inexpertos. Rengoku era un luchador talentoso. Como futuro Ashira, ya era un monstruo incluso antes de convertirse en un cazador de demonios oficial. Fue tal como se esperaba, cada Ashira estaba construido de manera diferente. Di un paso atrás para esquivar su ataque. Él esperaba que me quedara en el mismo lugar o que lo atacara para otro choque, así que se desvió cuando di un paso atrás. Su espada seguía acercándose a mí, pero no a la distancia correcta y su cuerpo estaba demasiado inclinado. Me lanzó una ráfaga de cortes que pude desviar fácilmente con mínima facilidad y un rostro sereno. Puede que fuera fuerte, pero aún así era inexperto, especialmente cuando se trataba de pelear contra otro espadachín.
Había entrenado toda su vida no para ser un espadachín de verdad, sino para ser un matador de demonios. Por lo tanto, no estaba familiarizado con luchar contra otro espadachín. Después de todo, se podía contar el número de demonios que usaban una espada con una mano. Tenía más experiencia luchando contra demonios, que generalmente usaban sus manos desnudas, barras u otras armas que rara vez eran una espada. Por otro lado, yo era un maestro del Kendo, una disciplina restringida a la lucha contra otros espadachines, por lo que no podía compararse conmigo cuando luchaba contra él. Había niveles en estas cosas. Pero él era físicamente más fuerte que yo debido a su edad. Era un año mayor que yo y eso puede no parecer mucho cuando eres adulto, pero marcaba una gran diferencia cuando eras adolescente. Era una época en la que tu cuerpo se desarrollaba más, así que un año le permitió a Rengoku ser mucho más fuerte que yo. Pero al final, la gran diferencia en nuestro poder de combate general se redujo a mis ojos especiales. Ahora imagina esto. Imagina que pudieras ver el mundo y todo en cámara lenta. Imagina que tus ojos tuvieran la capacidad de hacer zoom y observar cada pequeño detalle del mundo. Imagina que tuvieras visión de rayos X y pudieras ver los músculos de tu oponente para poder predecir cada uno de sus movimientos. Conoces su cuerpo mejor que él. Y luego imagina a tu oponente hablándote en cada momento de la pelea. Te cuenta cada uno de sus planes y cada curso de acción. No solo eso, te habla de su estilo de pelea y cómo se ha entrenado y más. Te cuenta cómo se siente, qué piensa e incluso cosas que él mismo no sabía. Por supuesto, en realidad no estaba hablando, pero las acciones hablan más que las palabras. Ese era mi mundo. Un mundo transparente donde se podía ver todo. Eso era lo que sentía al ser yo. Para mí, luchar no era rápido, luchar no era violencia. Fue una conversación, y si la cosa se ponía difícil, un debate. Mi oponente decía cosas con su acción y yo respondía con la mía. Cada movimiento tenía un significado y los intercambiábamos, los igualábamos. Respiración de llamas. Primera forma. Fuego desconocido. Rengoku no abrió la boca, pero dijo eso. Lo supe porque el patrón de su respiración, la expansión de sus pulmones, el agarre de sus espadas y todo lo demás coincidían con lo que hizo anoche. Soltó fuego de su boca y su espada se incendió. Eso fue otra señal de delito. Parecía que finalmente había decidido añadir una nueva palabra a nuestra pelea. Sonreí porque la conversación se estaba volviendo bastante aburrida, así que fue un cambio agradable. Apreté más fuerte mi espada y también respiré profundamente. Luego utilicé mi propia versión incompleta de un estilo de respiración que aumentó mis estadísticas físicas al límite. Respiración con esteroides. Su espada ardiente se dirigió hacia mí más rápido y con más intensidad que nunca. Tal vez fue por la imagen, pero sentí que emanaba calor. Nuestras espadas se convirtieron en imágenes borrosas e intercambiamos golpes letales. El suelo bajo nuestros pies tembló y levantamos polvo que cubrió todo el entorno. Podría romperle la espada, pero decidí no ser un idiota. Su ataque vaciló cuando el polvo le cegó la vista. Aún sabía dónde estaba y dónde atacar, pero sin su visión completa, tenía miedo de lastimarme accidentalmente. Entonces su espada vaciló. ¡Qué bonito culo, tío! Con el lado romo de mi espada le levanté los pies del suelo y cayó de espaldas. Cuando el polvo se asentó, estaba en el suelo y mi espada apuntaba a su cuello. Supongo que perdí, dijo, pero aún así sonrió como un ganador. Dudaste. Te dije que tengo buena vista, que puedo ver a través del polvo, dije. Y no pude. Ganar no valía la pena, ni siquiera por una pequeña posibilidad de hacerle daño a mi amigo, dijo. Él sí que sabe cómo quitarle la alegría a la victoria. Ahora ni siquiera puedo presumir de mi victoria. Le ofrecí una mano antes de ayudarlo a ponerse de pie. Lo ayudé a limpiar el polvo de su aorío antes de que comenzara a reír. Eres increíble, mi amigo sordo. Pero no puedo evitar notar tu horrible forma de respirar. Dime, ¿quién te enseñó eso? Dijo y me dio una palmadita en la espalda. Nadie. Lo hice yo mismo. Ajá. No me extraña que sea tan horrible, se rió. Oye, trabajé duro en ello. No quiero desestimar tu esfuerzo, Seiji-san. Pero te olvidaste de los fundamentos de los estilos de respiración en sí, dijo. Si realmente no tienes a nadie que te enseñe, ¿qué tal si te enseño mi estilo de respiración? Dijo con una amplia sonrisa en su rostro y ojos brillantes de emoción. Sinceramente, no estaba preparada para semejante declaración. Ya estaba intentando copiar su estilo de respiración, pero sería aún mejor si él pudiera enseñarme. ¿Pero por qué lo haría?
Pensé que sería un poco más reservado con la propagación de la llama. ¿Estaría de acuerdo en ofrecerle tal poder a un extraño al azar que conoció hace unos días? ¿Por qué? No pude evitar preguntar. Si fuera yo, no iría por ahí enseñándole a cualquier tipo al azar que veo. Basta con mirar lo que le pasó a alguien como Keigaku cuando obtuvo el poder. ¿Por qué no? Eres mi amigo, dijo. Era extraño como una respuesta tan simple como ¿por qué no? Podía tener tanto sentido cuando la decía la persona adecuada. Rengoku no era como yo. No tenía ni un ápice de maldad en su cuerpo, así que pensamientos como los míos nunca pasaron por su mente. Honestamente, fue una ingenuidad estúpida en un mundo de maldad y demonios. Pero no pude evitar sentirme cautivado por tanta inocente ingenuidad. Bien, dije. Amigos, ¿eh? Sonreí. Capítulo 11, estilos de respiración y entrenamiento. El punto de vista de Seiji aquí. Hay un dato interesante sobre el futuro Flame Ashira. ¿Sabías que aprendió su estilo de respiración principalmente a través de los manuales y material bibliográfico que le dejaron los Flame Ashiras anteriores? Al principio me sorprendió porque pensé que al menos recibiría algo de entrenamiento de su padre, pero no, aparte de algunas orientaciones y una paliza en la que le dijo a su hijo lo inútil que era su entrenamiento, el padre era un inútil. Pero no dejes que me pille diciendo eso. Él todavía tenía un profundo respeto por su padre y no permitía que nadie hablara mal de él. Admiraba a su padre por todo lo que había hecho y Rengoku no lo culpaba por cómo había resultado ser. Una profesión como la suya realmente podía destruir a cualquier hombre, dijo mi amigo. Su padre había sido fuerte durante mucho tiempo. Había salvado suficientes vidas. Ahora era su turno de hacerlo, era su turno de llevar la carga de su padre. Eso fue lo que me dijo. De cualquier modo, cambiemos el tema a asuntos más interesantes. Los estilos de respiración, tal como dijo Rengoku, los había estado haciendo terriblemente mal todo este tiempo. No era de extrañar que no pudiera usarlos correctamente, y mucho menos completar mi propio estilo de respiración. El problema residía en mi pensamiento simplista y en mi falta de creatividad. Estaba demasiado obsesionado con la lógica y con lo que recordaba del programa. Ingieres grandes cantidades de aire y aumentas la cantidad de oxígeno en la sangre para que tus músculos tengan un impulso de energía y rendimiento. Viví según esa afirmación y estaba equivocada. No estoy seguro de cómo podría compararlo, pero déjame intentarlo de esta manera. Imagina que una respiración pudiera ser cualquier número y que mi capacidad para una respiración fuera 10. Así que voy, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 igual 50. Inhalé todo el aire que pude y obligué a mi cuerpo a absorber todo el oxígeno que pudiera conseguir, pero esa era una forma primitiva de hacerlo. Aprendí que usar patrones de respiración únicos y formas correctas podría tener enormes efectos en la forma en que mi cuerpo mejoraba. Entonces podría decir algo como 10x5 igual 50. Utilizar un patrón adecuado y saber exactamente lo que quería lograr me permitió aumentar la eficiencia de mis respiraciones muchas veces. Lo que requería 5 respiraciones profundas podía lograrse con 2 si se aplicaba la técnica adecuada. Además, hay muchas otras cosas que se pueden tener en cuenta. Hay formas adecuadas de exhalar y la forma de hacer coincidir la respiración con el ritmo cardíaco. Y la postura puede tener un impacto significativo. Tome el número negativo como una exhalación. Menos 10x, 9 más 10 igual 100. Todo es cuestión de patrones. Y, así como puedes tener un efecto positivo, si realizas una forma y un patrón incorrectos, puedes tener un efecto negativo. 9 más 10 más 10x 0 más 5 igual 5. Espero que esta comparación tenga sentido, ya que fue la forma más simple que pude explicar. En conclusión, el estilo de respiración no tenía que ver con tu capacidad pulmonar, nunca lo tuvo, tenía que ver con las formas y el patrón con el que respiras. Cuando aprendí esto, casi salté y comencé a bailar de alegría, porque si había algo en lo que era bueno era en aprender y observar el patrón de las cosas. Después de todo, los estilos de respiración también eran un movimiento, todo bajo el lenguaje del cuerpo. Basta, ya es suficiente, le dije a Rengoku que tenía una roca gigante en su espalda mientras hacía flexiones. Solo estás rompiendo tu cuerpo. Rengoku era un fanático del entrenamiento. Su entrenamiento era tan intenso que casi me asustó cuando lo vi por primera vez. Me asustó porque podía ver en detalle cómo su cuerpo trabajaba y se desgarraba con cada serie de entrenamiento que soportaba. Nunca había visto a nadie entrenar tan duro y tan bárbaro antes. Me recordó a Midway de Naruto. De hecho, creo que eran la misma persona en universos diferentes. En lugar de gritar juventud,
Rengoku gritó: abraza a tu corazón. Mientras rompía su cuerpo y lo forjaba como una espada. Ese es el objetivo, Seiji. ¿Qué tal si te unes a mí y me dejas mostrarte que todo es posible si te lo propones? Dijo. No. No iba a soportar un entrenamiento tan infernal sin obtener ningún beneficio. Podía ver cómo funcionaban mis músculos y entrenaba lo suficiente para simularlos y luego les daba tiempo para que crecieran y así poder lograr el mayor progreso posible en un periodo de tiempo. Lo que hizo Rengoku fue contraproducente. Se estaba entrenando demasiado y, en términos de aumentar la potencia muscular y desarrollar el cuerpo, estaba reduciendo sus propias ganancias. Intenté decírselo varias veces, pero no me escuchó. Al final, llegamos a un acuerdo mutuo de que teníamos diferentes tipos de estilos de entrenamiento. Utilicé mis dones para obtener el máximo progreso del entrenamiento, pero él estaba usando su determinación no solo para agudizar su cuerpo sino también su mente. Cada uno de nuestros estilos tenía sus pros y sus contras. Objetivamente, mi estilo de entrenamiento era superior y logré el máximo progreso. Pero, por otro lado, Rengoku no solo entrenaba su cuerpo, sino también la resistencia de su mente. Fue gracias a su entrenamiento increíblemente intenso que pudo ir más allá de sus límites y lograr lo imposible cuando era necesario, como fue el caso cuando luchó contra Akaza. Al final, fue solo cuestión de elección. ¿Cuál preferirías? Esto me recordó al entrenamiento científico versus el levantamiento del ego en el gimnasio. ¿Cuál fue el mejor método? Por cierto, eso no significaba que no estuviera entrenando duro de ninguna manera. Entrenaba tan duro como mi cuerpo podía soportar, pero Rengoku era otro nivel. Era un monstruo. Y creo que él se haría más fuerte a su manera. ¿Quién soy yo para intentar detenerlo cuando sabía claramente que se haría más fuerte? 100. Gritó Rengoku y luego se puso de pie con las manos en alto. Me encogí cuando vi el desgarro muscular en sus tríceps y en los músculos del pecho. Le tomaría al menos 2 semanas recuperarse adecuadamente, pero probablemente entrenaría nuevamente pasado mañana. Supongo que estamos persistiendo con el poder del Shounen puro en este caso. Seiji. Vamos a dar una vuelta por la montaña, dijo y yo suspiré. Sacudí la cabeza y cedí. Supongo que podría salir a correr. Unos minutos después tuve que esforzarme para alcanzarlo. Me dijo que corriésemos alrededor de la montaña, pero lo que quería decir era que corriésemos tan rápido como pudiéramos alrededor de la montaña. Maldito bastardo raro. Entrenamos así durante una semana. Siempre que teníamos tiempo nos enfrentábamos y el vencedor siempre era yo. Pero lo que pasaba con la victoria contra Rengoku era que él nunca se acercaba a darlo todo. Su cuerpo no podía usar toda su potencia contra alguien que tenía cerca. También aprendí a respirar fuego con Rengoku y él incluso tuvo la amabilidad de dejarme leer los manuales de los Hashiras de fuego anteriores. Conseguí aprender todas las formas en una semana. Hice un gran progreso, especialmente cuando Rengoku siempre estaba dispuesto a demostrármelas y mis ojos lo veían todo, por lo que me resultó más fácil aprenderlas. Aunque estaba lejos de dominarlos, creo que aumentaron mi poder de combate general muchas veces. También cazábamos demonios por la noche y se convirtió en un momento muy agradable para estrechar lazos entre nosotros. Fueron momentos que pasamos bajo la luna que recordaré por siempre. Luego pasó una semana y finalmente llegó nuestro momento. La selección final. Capítulo 12, la selección final. Punto de vista de Seiji hermoso. El mundo era hermoso. Pero los demonios corrompieron este mundo. Su fea existencia y sus malvados corazones fueron una mancha en este hermoso mundo. Tanta belleza no merecía inmundicia. Así que los conduciré a la extinción. Quisiera librar al mundo de sus imperfecciones. Y yo empezaría desde esta montaña. Así pensaba mientras subía por el sendero y los escalones del monte Fujikasane. La montaña estaba cubierta de hermosos árboles de glicina desde la base hasta la mitad de la montaña. Las flores emitían un hermoso resplandor rosa, violeta y lavanda y me sentí como si estuviera en un reino completamente diferente. Había árboles de glicina en la base, pero a mitad de camino era donde abundaban. El lugar estaba muy iluminado. Más que de día. Las flores de glicina desprendían un dulce aroma que convertía el simple acto de respirar en una experiencia placentera. Eran suaves al tacto y su belleza hacía que uno dudara incluso de parpadear. Fue una fiesta para todos los sentidos. Desearía tener oídos que funcionaran porque estaba seguro de que emitirían sonidos muy relajantes cuando el viento soplara sobre ellos. Ja 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 Seiji, pareces borracho.
Rengoku me tocó el hombro y dijo. Sí, amigo mío, estaba borracho. Borracho de belleza. Sentí como si mis ojos estuvieran teniendo un orgasmo con solo mirar el hermoso paisaje. No es broma, estaba llorando. Los escalones estaban cubiertos por una fina capa de algas, pero estaban extremadamente limpios y bien cuidados. En el borde de los escalones había columnas rojas con palabras en kanji escritas en ellas que daban un aire japonés único. En conclusión, iba a asistir a la selección final cada año. Por fin llegamos a la mitad de la montaña y había un pequeño claro con una plataforma. Rengoku y yo fuimos los primeros en llegar al lugar, así que decidimos pararnos bajo el árbol de glicina más grande, que también ofrecía una vista perfecta de todo el complejo. Esperamos mientras los demás participantes subían lentamente la montaña. Rengoku y yo juzgamos a todos los que subieron. Dimos nuestra opinión sobre quién de ellos era fuerte y quién tenía el potencial para pasar la selección final. Tenía mis ojos para juzgarlos y Rengoku afirmó que su instinto nunca se equivocaba. Ese parece fuerte. Míralo, está cubierto de cicatrices. Es evidente que su corazón arde de determinación. Definitivamente pasará. Sí, y no son solo cicatrices. Le faltan 3 dedos. No podría sostener una espada correctamente. Falla. Mira a ese gigante. Parece fuerte. Es solo cuestión de genética. Sus tendones son débiles y sus músculos muestran una falta de desarrollo adecuado. Además, está demasiado gordo. ¿Qué pasa con ese tipo? Sus ojos me dan escalofríos. Está ciego del ojo derecho. Mira a ese tipo que lleva una espada larga. Es demasiado larga para que tenga que ponérsela a la espalda. Parece que sabe pelear como es debido. Eso podría ser cierto. Sus músculos están perfectamente desarrollados, eso me dice que al menos sabe cómo hacer el swing. Podría pasar. Oh. Conozco esa máscara. Es un discípulo de Urokodaki, el Ashira del agua retirado, todos tienen esa máscara distintiva. Está muerto. ¿Qué? ¿Por qué? No preguntes. Oh. Esa chica tiene los pezones invertidos. Eso es raro. Seiji. Ups, dije eso en voz alta. En pocas horas, el pequeño recinto se llenó de jóvenes guerreros que deseaban convertirse en cazadores de demonios. Todos tenían esa mirada en sus ojos, como la de un estudiante que estaba a punto de enfrentarse a los exámenes finales. La mayoría de ellos se miraban como si fueran enemigos y eso no era bueno. No íbamos a competir entre nosotros por la selección final, sino que se trataría de supervivencia y tal vez tendríamos que trabajar juntos. No te haría ningún bien mirar fijamente a todo el mundo. Después de que todos los participantes se habían reunido, una dama de cabello blanco custodiada por 2 cazadores de demonios caminó hacia la plataforma y se paró en ella. Buenas noches a todos, comenzó la señora de cabello blanco y todos se giraron hacia ella. Mi nombre es Lady Amane Ubuyashiki. Bienvenidos participantes a la selección final del cuerpo de cazadores de demonios, dijo. Mierda, realmente es ella. La esposa ruda que no tembló frente al rey demonio, también conocida como la esposa perfecta. Dios, ella era hermosa. Su belleza resaltaba incluso en el jardín de hermosas flores de glicina. No perdamos tiempo y vayamos directo al grano. Aquí en Mount Fujikasane, hay varios demonios que fueron capturados vivos por cazadores de demonios. Los mantienen allí para este evento y las flores de glicina les impiden salir de la montaña, dijo. Florecen en esta montaña durante todo el año y cubren todo, desde la base hasta la mitad de la cima. Pero las glicinas terminan aquí, dijo y señaló hacia atrás, donde ya no había glicinas. Hay demonios más allá de este punto y están muy hambrientos. Para la selección final, debes sobrevivir durante 7 días más allá de la protección de la glicina. Buena suerte a todos. Tu juicio comienza aquí. Luego de decir lo que era necesario, abandonó inmediatamente la plataforma y nos dejó ir más allá del punto seguro. Oye Rengoku, ¿cómo sonaba su voz? Pregunté. ¿Eh? Me sonó normal. Aunque algunos podrían decir que su voz era bastante estoica, dijo encogiéndose de hombros. Luego nos dividimos en varios grupos que subían a la montaña desde distintos lugares. Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Buena suerte, Seiji. Nos vemos en 7 días, dijo Rengoku con una sonrisa que eclipsó las brillantes flores por un segundo. Por supuesto. Ten cuidado de no hacerte daño al intentar salvar a un extraño. Todos los que vinieron aquí están preparados para morir. Lo dije porque sabía que era lo suficientemente fuerte como para pasar esta prueba fácilmente.
La única forma en que podría salir lastimado era si intentaba actuar como un héroe y salvar a todos como lo hizo Sabito. Podemos hacer todo lo que queramos, incluso lo imposible, siempre que creamos en ello, dijo y luego su sonrisa se hizo más amplia. Así puedo salvar a todos sin salir herido. Entonces tendré que matar a todos los demonios, dije con una sonrisa y nos separamos. Estábamos entre un grupo de 10 personas y subimos a la montaña desde el lado oeste. La atmósfera se tornó inmediatamente sombría y una sensación de peligro me picó la piel cuando abandoné la protección de los árboles de glicina. Esto debería ser divertido, dije y mis ojos brillaron en la nueva oscuridad sin luz de glicina. Podía ver a los demonios que estaban adelante y estaban afilando sus dientes. Que comience la selección final.